Colombianos, atención. María José Pizarro se cansó del senador J.P. Hernández, de sus agresiones, de su acoso y demás. Ella dice que va a iniciar acciones legales contra este señor por hostigamiento. Y es que la senadora del Pacto Histórico aseguró que viene recopilando pruebas contra el integrante de Alianza Verde, con quien volvió a chocar duramente, esta vez por el debate de la reducción de salarios de los congresistas. Él dice que este proyecto que está adelantando Iván Cepeda es populista y que no se va a lograr nada, ¿no? Esto porque el semestre pasado el señor J.P. Hernández había propuesto también un proyecto muy similar y pues fue negado también, ¿no? María José Pizarro, probablemente precandidata presidencial del Pacto Histórico, aseguró que va a demandar a este congresista por presunto hostigamiento en el Capitolio, así como en las redes sociales. Ella dice textualmente: él recurre siempre a editar las palabras de uno y a utilizarlas a su acomodo, a interpretar lo que él considera a su parecer, y lo cierto es que nuevamente fue más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver el debate que se presentó en la Comisión Primera, donde J.P. Hernández inició un ataque contra la senadora y esta le respondió y lo va a demandar, señores. Miren el debate y cómo inició el ataque de J.P. Hernández mostrando unos videos. Muchos años en una posición de privilegio. Y esa es la verdad. Lo cierto es que los congresistas se niegan a avanzar en la discusión sobre la reducción de salarios. Y van a sacar todo tipo de argumentos. Lo cierto es que han hundido ese proyecto más de 12 veces. Lo cierto es que hay un filibusterismo, que es la técnica para obstruir las decisiones del Congreso de la República. Y que sacan los colombianos que les niegan todo tipo de derechos, pero aquí son capaces de disminuir un poco sus privilegios. Quiero arrancar por ese lado. La primera mentira que quiero en estos momentos desmentir. El último proyecto de reducción de salarios que transitó por el Congreso de la República era el de mi autoría. Una modificación a la Ley Cuarta, un proyecto que requería solo 4 debates en un tiempo de 2 años. Y yo quiero recordarle a la senadora Pizarro, que ha dicho en todos los medios de comunicación que los senadores de esta comisión no se quieren bajar el salario. Quiero recordarle, senadora Pizarro, que el senador Motoa votó sí a la reducción del salario. El senador Chacón votó sí a la reducción del salario. El senador Benedetti votó sí a la reducción del salario. El senador Amin votó sí a la reducción del salario. La senadora Paloma votó sí a la reducción del salario. La senadora Cabal votó sí a la reducción del salario. El senador De Luque votó sí a la reducción del salario. El senador Chagui votó sí a la reducción del salario. El senador Ariel votó sí a la reducción del salario. El senador Barreto votó sí a la reducción del salario. El senador Blanco votó sí a la reducción del salario. El senador García votó sí a la reducción del salario. Y así todos los integrantes de la Comisión Primera en su momento, excepto Roy Barreras, que no votó. Primera mentira. No le diga a los medios que los congresistas de esa comisión no se quieren bajar el salario, porque no es cierto. La única que no se ha querido bajar el salario durante años ha sido usted, y yo voy a demostrarlo hoy con pruebas. Este listado que tengo lo pueden corroborar los colombianos con la Secretaría del Senado, si así lo quieren, mediante un derecho de petición, a ver si es verdad o no que estos senadores que acabo de mencionar votaron sí. Hoy la senadora Pizarro quiere venderle al país este proyecto como una novedad, pero no es más que una campaña politiquera y engañosa. Primero, no es una novedad porque ya son 25 los proyectos que se han presentado y que este Congreso ha votado positivo. Lastimosamente, algunos actos legislativos, 20 en total, se han hundido por tiempo. Los otros 5 proyectos de ley se han caído, como el mío, en uno de los debates de otra Cámara. Al mío le quedó faltando un solo debate para que fuera ley de la República. Pero digo populista, engañosa, interesada la propuesta porque, empezando por el líder supremo del Pacto Histórico, que son los autores de esta propuesta, este señor Gustavo Petro completó 20 años en el Congreso, 3 en la Cámara de Representantes, 2 en el Senado de la República. Nunca le interesó a Gustavo Petro bajarse el salario, solo hasta la campaña. Y para eso quiero que miren este segundo video. Nosotros sí creemos que por razones de justicia el salario publicitario es menor, por su distancia con los sectores para los individuos de salario, que son las habilidades familiares. No porque queramos distribuir la riqueza de los que ya tienen entre los pobres. Esa es una visión reformada que estamos proponiendo, sino porque queremos darle a la población de menos capacidad económica de toda Colombia los instrumentos productivos que nos permitan, como dice la Biblia, dar ese paso del Señor. Así como lo hace el líder supremo, así también lo hace el Pacto Histórico. A los jóvenes les prometieron maravillas y mire cómo los terminaron engañando, quitándole el subsidio a la tasa de interés en el ICT, recortando los cupos, recortando incluso el presupuesto para la educación.
Este tipo es un mentiroso de aquí a Pekín. El subsidio que se desmontó fue por recorte y fue un subsidio que el mismo Gustavo Petro había puesto, ¿no? Pero a cambio de esto se logró la matrícula cero. Además, esta gente de congresistas nunca se bajarán el sueldo, eso lo hemos dicho en uno y otro video. Son proyectos que sí, efectivamente los que se quieren bajar el sueldo por justicia social, pues votan positivamente, pero da la casualidad que siempre hay un 70 u 80% que votan negativamente. Esto por cuidar los intereses si aspiran a un segundo periodo o como la señora Katy Jubirao, que aspira a 2 cámaras y 2 senados y luego ir a verse ballenas. ¿Será que JP Hernández lo vuelven a votar? ¿Será que vuelve a ser senador o se convierte en un youtuber más como lo era antes? ¿Ustedes qué piensan? Engañar es un modus operandi. Y así como lo hizo Gustavo Petro en campaña presidencial prometiendo reducción de salarios, lo hizo el pacto histórico unas semanas antes. Ojo a este dato porque ahorita les voy a mostrar algo. Unas semanas antes de las elecciones del 13 de marzo del 2022, el pacto histórico le prometía esto a los colombianos. Miren este video. Unas semanas antes de las elecciones del 13 de marzo del 2022 al Congreso de la República. Esta era la promesa del pacto histórico. Ahora, baja el salario de los congresistas, porque en iniciativa del pacto histórico los salarios de los congresistas son reducidos, aumenta el empleo. El Congreso de la República aprueba la ley de generación de empleo y reindustrialización. Desde hoy, los pequeños y medianos empresarios y jóvenes serán beneficiados por el gobierno federal. La economía que queremos es posible. Este 13 de marzo, a Senado y Cámara, marca pacto, comienza el cambio. Esa era la promesa de campaña y prometía el pacto histórico en campaña que una vez llegaran al Congreso se iban a bajar el salario. Ellos no. Estos congresistas, los de este periodo, pero resulta que hoy estamos debatiendo un proyecto faltando unos meses para ir a las urnas nuevamente a votar por un nuevo Senado y por una nueva Cámara, y ahora nuevamente el pacto histórico sale a prometerle a los colombianos lo que casi 4 años atrás le prometió en campaña. Curioso. Ustedes saben yo qué hice una vez, me posesioné como senador de la República, unos días después de posesionarme, radicar mi proyecto de reducción de salarios. No lo dejé para campaña del 2026, lo radiqué unos días después de posesionarme, exactamente en el 2022. Y era un proyecto posible, porque solo eran 4 debates y para esos debates tenía 2 años. No era un proyecto imposible, porque los congresistas saben muy bien que un acto legislativo es un proyecto difícil de ser aprobado. Pero ¿qué hicieron en ese proyecto de ley que yo presenté? Bueno, la senadora María José Pizarro estuvo presente en un almuerzo en el que Roy Barreras, en su momento como líder del pacto histórico, me permitió presentar mi proyecto para recoger firmas. En ese almuerzo del pacto histórico estaban todos los congresistas allí, habían y miembros de la UTL, bueno, personal de esquema de seguridad. Recuerdo que se hizo en el Hotel Ópera. Y en ese almuerzo, cuando yo estaba presentando mi proyecto de ley, se levanta la senadora María José Pizarro de una manera muy efusiva, con un ímpetu, a manifestar que ella estaba en contra de la reducción de salarios. Y decía explícitamente: yo siempre he defendido el salario de los congresistas. Manifestaba la senadora Pizarro, porque el salario, según ella, no le alcanzaba, porque tenía pues una familia por mantener y porque ella no pertenecía a un puñado de vagos. Ese día también manifestó que ella conocía a compañeros en el Congreso que se ganaban 100, 200, 300 millones de pesos. Yo sí quisiera saber quiénes son y de dónde sacan toda esa plata. Quizás de pronto sean los mismos que están por ahí mencionando. Hace unos días, afuera de la Comisión Primera en Medios de Comunicación, ella habló de que había un video sobre esto. Entonces sabe que lo que estoy diciendo es completamente cierto. No solamente ese día decidió oponerse a mi proyecto de ley, diciendo que ella no estaba de acuerdo con la reducción de salarios, sino que cuando finalmente llegó el debate a la plenaria del Senado, un senador presenta una proposición que es un mico. Y es más, yo diría que no era un mico, un orangután, para que los congresistas pudiesen desempeñar otra actividad económica, aparte de ser congresistas, algo que está completamente prohibido por la ley, ya que esta prohibición garantiza transparencia, independencia, ética en el ejercicio de la función legislativa. Claramente, pues este mico, este orangután, iba a generar un profundo conflicto de interés y podríamos llegar a presenciar posibles actos de corrupción donde se le permita a los congresistas desempeñar otras actividades. Este orangután que se presentaba, esta proposición inconstitucional destruía
mi proyecto de ley prácticamente. Y fue la noticia en todos los medios de comunicación. Pues bueno, la senadora María José Pizarro votó que sí a ese orangután. Después dijo, no, es que yo no quería votar, sí, yo quería votar. Votó que sí a ese orangután que le permitía a los congresistas desempeñar otras actividades, aunque esto fuese inconstitucional. Aquí estamos viendo es un ataque directamente de JP Hernández, vuelve y juega contra la senadora María José Pizarro. La senadora quería que se discutiera aquí en la comisión primera este proyecto de ley de autoría de Iván Cepeda y este señor se encarga es de atacar a la senadora María José Pizarro diciendo un poconón de cosas que ahorita las va a aclarar la señora María José y además de esto ya es matoneo impresionante, pues matoneo político, violencia política contra la senadora, ¿no? Este señor definitivamente, como no se aprobó su proyecto de ley, entonces ahora intenta hundir el de presuntamente, ¿no? Iván Cepeda, ¿no? Escuchemos que sigue diciendo que hasta mostró un cartel acá. Ahora, de pronto ustedes dirán, bueno, eso que dice el senador de que la senadora no estaba de acuerdo con bajarse el salario, ¿será cierto o no será cierto? ¿Dónde estará ese video? Que de hecho, yo pido que el que lo tenga lo publique. ¿Dónde estará ese video? Pues yo quiero decirle a los colombianos que la senadora María José Pizarro, que hoy manifiesta que los senadores de acá de esta comisión no se quieren bajar el salario porque viven en una posición de privilegio, que hoy manifiesta que ella sí le duele, que ella sí se lo quiere bajar, no solamente se opuso en el 2022 a mi proyecto de ley, sino que yo quiero que los colombianos miren esto. Año 2019. Hay un link de esta entrevista y los colombianos la pueden mirar. Esto es en el medio Blue Radio y el titular dice: la congresista, refiriéndose acá a María José Pizarro, se declaró en contra de la propuesta de reducir el salario de los congresistas. Fue un debate con el excongresista Eduardo Rodríguez, lo escuchamos, lo vimos, y ahí, desde el 2019, María José Pizarro en contra de bajarse el salario. Así como lo dijo en el 2022, que el salario no le alcanzaba, así como en el 2022 me dijo que ella defendía el salario de los congresistas y que no se lo podía bajar, así mismo lo decía en el 2019, que porque supuestamente lo usa para refrigerios y transportes. Señores, nosotros presentamos un proyecto de ley que lástima que los colombianos les cueste un poquito entender, pero yo voy a tratar de explicarles que era completamente posible. Hoy yo quiero que los colombianos entiendan que si este proyecto de acto legislativo se hunde, no es como dice la senadora Pizarro, que por culpa de los congresistas, es por lo siguiente. Antes del 19 de junio se tienen que dar 4 debates de este acto legislativo. Y para que el 19 de junio llegue nos quedan 2 meses y 19 días. Pues bueno, los colombianos deben saber que una vez aprobado este proyecto hoy aquí en comisión, se le deben respetar 8 días de comisión a plenaria por ley. De la plenaria del Senado a la plenaria de la Cámara, 15 días que se deben respetar por ley. Y de la comisión primera de la Cámara de Representantes a la plenaria de Cámara de Representantes, 8 días por ley. Ahí tenemos 31 días que no se puede tocar el proyecto por ley, así se quisiera, así deseáramos. Entonces le queda 1 mes y 19 días para dar 4 debates. Comisión primera de Senado, plenaria del Senado, comisión primera de Cámara, plenaria de Cámara y conciliación. Y conciliación. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque los señores autores de este proyecto saben que no puede ser aprobado por tiempos y aún así siguen engañando a los colombianos. Y se paran los que dijeron desde el 2019 que no se querían bajar el salario a decir que hoy sí se quieren bajar el salario, pero que los otros senadores no quieren. Que Chacón no quiere, JP no quiere, Motoa no quiere. No, aquí se votó positivo la reducción de salarios con proyectos que de verdad se podían aprobar. Este proyecto que hoy se está presentando es imposible, está prácticamente hundido y ellos lo saben. Y ellos lo saben, pero no le importa. A ellos no les importa engañar a los colombianos porque lo han venido haciendo desde el 2019, porque en el 2022 en plena campaña lo prometieron y hoy, a unos meses de elecciones, lo vuelven a prometer. Por supuesto, yo le adelanto a los colombianos, yo sé cómo van a votar este proyecto los senadores de la Comisión Primera, porque les agradezco haber votado mi proyecto positivo. Y sé que en su gran mayoría lo van a votar positivo, pero a sabiendas de que los autores de este proyecto y la ponente María José Pizarro le están diciendo mentiras al país. Nunca les ha interesado bajarse el salario. Solo utilizan esto para engañar
a los colombianos y es importante que el país lo sepa. Ahora, si la senadora Pizarro quiere negar todo esto que nosotros hemos expuesto acá y lo de la reunión del 2022, ya el país conocerá las pruebas. Muchas gracias, presidente. Ninguno de estos congresistas se lo va a bajar, así de simple. Después de que prueban las mieles de ser congresistas, de tener camionetas, escoltas, viáticos, primas y todo, pues no les gusta bajarse el sueldo. Aquí, como dice J. Hernández, sí, pueden ustedes votar positivamente, pero siempre lo van a hundir en tercero o cuarto debate porque así son ustedes congresistas, ¿no? Por más de que unos quieran, pues otros votan positivamente porque saben que sus amigos más adelante lo hunden, ¿no? Y así ellos también quedan bien. Entonces aquí el señor J. Hernández se las da de muy digno y demás, pero presentan proyectos que sabe que tarde o temprano los hunden, ¿no? Esto del Congreso de bajarse los salarios debería ser decretado, no sé. Esto del salario de los congresistas debería ser decretado de una vez por todas y no seguir pensando en que pues por el Congreso va a pasar un proyecto de estas magnitudes, bajarse su salario cuando son congresistas que aspiran a mucho más periodos. Algunos a querer vivir de la teta del Estado como María Fernanda Cabal, que hace más de 12 años entró al Congreso y ahí está. No entendemos cómo la siguen votando, pero ahí está, ¿no? Pues miren la respuesta de María José Pizarro a todas estas cosas que dijo el señor J. Hernández y anunció una demanda a este señor porque esto ya es mucho acoso. ¿Recuerdan ustedes cuando se paró enfrente de ella, pues retándola y demás, que pareciera que le fuera a agredir y demás, cuando le dijo perro rabioso? Porque este señor gritaba como desesperado. Pues des en cuenta la respuesta de María José Pizarro a estas palabras y calumnias del señor J. Hernández. A usted, senador JP, le voy a darse el derecho a réplica a la senadora Pizarro y sigue el senador Chacón. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que lo que estamos es ante un tergiversador profesional. Lo que hace el senador siempre es utilizar las palabras, tergiversarlas, editar rostros, editar caras, editar palabras y coger las palabras de uno a su acomodo. Esa es la realidad. Así que quien miente, senador, es usted. Pero como usted es el dueño de la verdad, parece ser, usted es un juez y se cree con el derecho de juzgar a todo el mundo si no actúa como a usted le conviene o como usted quiere. Y que parece ir por la vida con el terror psicológico por delante, pues decirle varias cosas. Lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro en ese video que usted proyectó, ha sido mi posición desde el principio. Uno debe, por supuesto, que los congresistas, y así ha sido mi actuar desde el primer momento, los congresistas no solamente tienen un salario muy superior, sino que quienes menos ganan tienen un salario muy inferior. Y ese fue el primer argumento que presenté en mi ponencia. Lástima que usted no escuche. Precisamente en esa reunión le dije, aquí se tendría por un lado que regular el cabildeo, y que subir el salario mínimo de los colombianos para ir también equilibrando la cancha. Y por eso no solamente firmé su proyecto de ley, senador, sino que además lo voté positivo. Y siendo la vicepresidenta del Senado de la República, lideré las discusiones en el Senado de la República para que esto pudiera ser, para que su proyecto, el suyo, no en un acto de mezquindad como los suyos, los que le caracterizan a usted, sino en un acto de coherencia y de conciencia, pudiera seguir su trámite hacia la Cámara de Representantes. Y lo defiendo hasta hoy. Por eso este gobierno subió como nunca antes, por lo menos en muchos años, el salario mínimo de los colombianos. 16% el primer año, 10% el segundo, 9,52% el tercer año. Y además de eso, en la reforma tributaria de este gobierno se gravaron los altos salarios. Y por eso cada uno de nosotros está pagando impuestos más altos por la reforma tributaria de este gobierno. El problema, senador, es que si no es su proyecto y si no es su rédito político, entonces no sirve, no conviene. Esa es la realidad, senador. Y usted puede mostrar ahí, llenarse de figuritas. Vaya usted a esa misma entrevista de Blue
al final, no a la tergiversación de mis palabras, ni al titular de Blue. Vaya a mi entrevista y al final de la entrevista dice: estoy de acuerdo con con la rebaja de los salarios de los congresistas. Y así lo he votado cada vez que he tenido la oportunidad. Lo cierto es que su proyecto, yo lo voté positivo y lo firmé a pesar de sus mentiras y de su matoneo. Y no solamente a mí, a todos los congresistas del Senado de la República. Y durante 24 veces, este Congreso de la República ha hundido este proyecto de ley. 24 veces. Y a eso me refería. Dije congresistas. A buen entendedor, pocas palabras, pero como lo suyo es tergiversar, como lo suyo es el matoneo, como lo suyo es coger las palabras que uno dice a su acomodo y editar videos para las redes sociales, porque ese es su actuar cotidiano en el Congreso de la República, porque usted lo que quiere con nosotras es que seamos calladitas y sumisas. Y no, señor, yo no vine aquí a callarme ni a someterme a nadie, y menos a usted. Y que le quede bien claro, senador, yo de usted, y lo digo aquí públicamente como lo hice en la queja que puse en la comisión de acusaciones que usted preside y por lo tanto nunca va a prosperar, le exijo que no se vuelva a dirigir a mí ni acercarse a mí, a no ser de que sea en el debate parlamentario, que es el único espacio de interlocución que puede y debe haber entre usted y yo. Pero lo cierto de acusaciones, perdón, de ética, tiene usted razón, de ética. Usted preside la comisión de ética y es el Congreso. Imagínense, preside la comisión de ética cuando lo que menos tiene JP Hernández es ética. Nomás una muestra cómo ataca aquí a la congresista María José. 24, 25 veces presentado este proyecto, es que son bien descarados. Ya van en 52 millones. En unos 4 o 5 años se estarán ganando 100 millones. No hay derecho. Mientras los colombianos se joden todo un mes por un salario mínimo de casi 1.700.000, 1.800.000 pesos. ¿Ustedes creen que esto es justo? Cuando esta gente lo que se gana en un mes, estos congresistas se lo ganan en un día. No, y a veces ni siquiera van a trabajar. Es terrible esto. Tiene usted razón, de ética. Usted preside la comisión de ética y es el congresista con más quejas. Pero lo cierto, senador, es que mi actuar ha sido transparente. Yo defiendo mis principios con coherencia. Todos mis colegas lo saben. Quienes llevan aquí conmigo muchos más años que usted saben que soy una mujer de principios. Y se lo pueden decir a usted. Puede mostrar eso. ¿Por qué no les muestra también el final de la entrevista, donde está muy clara mi posición? Y lo que rige, senador, por encima de los titulares, es mi actuar en el Congreso de la República y mis votaciones en el Congreso de la República. Yo he votado que sí. Por favor, vaya y busque usted mismo la verdad. Vaya usted y mire. Pero su proyecto, senador, yo lo voté positivo. Y si no hubiera sido porque yo estaba presidiendo la plenaria en el Senado de la República, ese proyecto no habría pasado y usted mismo lo admitió. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador. Bueno, aquí se ve a la senadora María José Pizarro muy molesta con este señor, pues JP Hernández, que definitivamente se ha encarnizado con ella en el Congreso. Pues luego de esto, la señora María José Pizarro dio unas declaraciones donde dice que va a adelantar una demanda contra el señor, ¿no? La senadora María José alista demanda contra el senador JP Hernández por hostigamiento. Dice que él incitó a que otros abusaran, ustedes ya saben de qué o cómo, de ella, ¿no? Y casi la golpea en plenaria del Senado. Escuchen lo que dijo luego de salir de esta acalorada discusión. Versado mi rostro y mis palabras de manera recurrente, me ha editado en los videos, es más, le ha dado retweets, ha reposteado trinos donde decía que ojalá abusasen de mí sexualmente, que me la hundieran, así textualmente, y él lo replicó en sus redes sociales con mensajes que se volvieron virales, incitando a que otros abusaran sexualmente de mí. Yo hice una réplica y yo hice una constancia en la plenaria del Senado de la República, no sucedió nada y finalmente casi me golpea en la plenaria del Senado de la República. Se acercó a mí de manera absolutamente intimidante y violenta. Y si no hubiese sido porque estaba el senador Inti Asprilla allí, yo no sé qué habría sucedido. Eso jamás debió permitirse en el Senado de la República y por eso él tiene una queja ante la Comisión de Ética que él preside y por eso nunca va a prosperar, pero hemos venido recogiendo todas estas pruebas y lo que se viene es una demanda en la Corte Constitucional por hostigamiento en mi contra.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este senador JP Hernández, que definitivamente ya es hora de que alguien le ponga el freno a este señor. Por otro lado, el señor Miguel Uribe pues amenazó al presidente Gustavo Petro. Dice que este presidente está violando la ley con la instalación de los comités del sí a la consulta popular. La va a denunciar penalmente por prevaricato cuando no está cometiendo nada de esto. Definitivamente buscan protagonismo esta gente siendo precandidato presidencial. Debería más bien explicar de dónde está sacando tanta plata para gastar 500 millones por mes, como lo afirmó el hijo de María Fernanda Cabal. Aquí hay gato escondido y rabo de paja, señores. Escuchen lo que dijo este señor que amenazando al presidente. Ay, hágame el favor, con demandas. El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país y mucho menos lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más. El anuncio de la creación de comités promotores del sí para una consulta que ni siquiera existe, que ni siquiera ha sido presentada en el Congreso y mucho menos autorizada, pisotea una vez más las normas, desafía el orden constitucional y burla los controles democráticos. Presidente, usted está convocando una campaña por fuera de una consulta que no existe. La ley 1757 del 2015 es clara, no puede haber campaña sin decreto de convocatoria y ese decreto no puede expedirse sin la aprobación previa del Senado. Pero esto a usted poco le importa, porque su único objetivo es imponer su voluntad y aferrarse al poder. Pasa por encima de las instituciones y ahora arma un espectáculo político mientras el país se desangra por la violencia, la corrupción y la crisis económica. Este es un abuso de poder, esto es una intervención indebida en política y es la extralimitación de funciones, es decir, usted está prevaricando. Presidente, no juegue con fuego. No puede convertir una consulta popular en una plataforma de campaña saltándose al Congreso. Usted está totalmente equivocado. En Colombia todavía hay democracia, todavía hay instituciones y las vamos a hacer respetar. No nos vamos a quedar callados. Ningún colombiano, ni siquiera el presidente, está por encima de la Constitución. Que le quede claro, no puede hacer lo que se le dé la gana con este país. Es que tienen miedo de la consulta popular, de pronto para que el pueblo se dé cuenta, se levante frente a estos congresistas que definitivamente no aportan absolutamente nada, sino seguir exprimiendo a todos los colombianos. Y aquí le dicen al señor, lo bueno de esto es que ya se sabe que le tienen temor a la consulta. Es bueno verlo temeroso, ya no persuaden al pueblo vendiendo miedo. Usted y su partido están acabados. En cada post lo demuestra y la garantía que no lo vuelvan pues a elegir, señores, ni vuelvan al poder para que sigan pues explotando al pueblo, ¿no? Germán dice, el temor te crece cada día, ¿no? Las falacias que dices a diario sin ningún pudor pues dejan en evidencia esto. Quienes están organizando es la ciudadanía que hoy se siente libre y apoderada con la verdad y estas palabras son reales, ¿no? La gente ya no le come cuento a estos congresistas que quieren vender miedo, que nos vamos a volver Venezuela, que esto es el acabose, que vuelvan a elegir la seguridad democrática. Entonces ahí lo tienen a Miguel Uribe. Sin embargo, des en cuenta el reclamo y el reto que le hace aquí pues el señor Levi Rincón a este congresista luego de la denuncia que hizo el hijo de María Fernanda Cabal, donde dice que Miguel Uribe se está gastando 500 millones de pesos mensuales en una precandidatura, señores, precandidatura. ¿Cómo será la candidatura si llegara a ser elegido dentro de la consulta del Centro Democrático? No quiero ni pensarlo. ¿De dónde sacarían tanta plata? Aquí Levi Rincón reta a Daniel Briceño y al congresista Miguel Uribe. Yo quiero preguntarle a Daniel Briceño si tiene los pantalones y los cojones de denunciar a Miguel Uribe Turbay por invertir en una campaña que no debería ser todavía. Des en cuenta las palabras de Levi. Briceño, si tiene los pantalones y si tiene los cojones de denunciar a Miguel Uribe Turbay y que nos diga de dónde está sacando 500 millones de pesos para invertir en una campaña que no debería de ser todavía. Que acabarle también la majadería a estos berracos que posan ahí de justicieros y al final son una maraña corrupto nomás. Perdóname, Wally. No. Me van a echar, pero me voy como tiene que ser. Bueno, claramente algo pasa respecto a estas campañas y hay una cosa particular con Miguel Uribe y es que cada vez que ha estado en campaña, su campaña ha sido desproporcionadamente de recursos. Es decir, cuando él se lanza a la alcaldía de Bogotá, después de haber sido el secretario de gobierno de Peñalosa, lo primero que hace es sacar una portada en el periódico El Tiempo, que una portada en El Tiempo vale aproximadamente entre 110 y 120 millones de pesos. Están muy informados, me gusta. Entonces lo que uno siempre le pregunta es de dónde saca la plata Miguel Uribe. Porque además, la otra vez llegan y le preguntan, el director de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, llega y le pregunta a Miguel Uribe, están hablando de un tema, y entonces Miguel Uribe dice que la clase media se gana entre 20 y 40 millones de pesos al mes. Usted no entiende, ¿no?
O sea, si Miguel Uribe dice que la clase media se gana entre 20 y 40 millones al mes, entonces, ¿cuánto se gana Miguel Uribe? No solamente del Congreso, ¿qué otros negocios tiene Miguel Uribe? ¿No? Ahí dejo el signo de interrogación, Que es difícil. porque que el hijo de la FURI, de una copartidaria de su partido, de una precandidata que está en el mismo grupo de precandidatos que él, salga con una acusación de estas, es porque eso se habla en el comedor de la casa, en la cena, ¿no? Se están hablando José Félix, María Fernanda Cabal y Juan José de cómo se llevan las campañas y de repente sale la conversación y seguramente Mafe o quién sabe quién dice, no, es que Miguel Uribe está gastando 500 al mes, ¿cómo no le va a ir bien en los foros del Centro Democrático? Sí, claro. Entonces, delicado que eso lo diga un hijo de una copartidaria. Bueno, vamos a esperar a ver qué, y que la DIAN caiga acá y que también aquí caiga la fiscalía a investigar qué está pasando con estas pláticas, de dónde están saliendo. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan qué opinan de este debate candente que se vio entre JP Hernández y la señora María José Pizarro. ¿Están de acuerdo que haya sido demandado? Porque la comisión de ética presidida por él no va a hacer absolutamente nada y tiene varias quejas, señores. Muy amables y hasta pronto.